Yo no coincido con eso de que no pierdes, aprendes, no, pierdes. Y al perder, son duelos que uno tiene que superar porque es de lo más difícil para los políticos. El ser panista en aquel tiempo era como ser chairo ahora, porque creías que iba a cambiar el país y cambiaba el grupo en el poder. Y pues no fue cierto. Una cosa es hacer campaña, que es fácil, entre comillas. Pero a la hora de gobernar, ahí es donde se diferencian las personas. Hola amigos, empresarios, emprendedores y público en general que nos ven en todo México. Mi nombre es Samuel Aguilar, soy CEO de Veloz, la empresa de servicio a domicilio que resuelve la última milla. Así es, nosotros sí te hacemos los mandados. ¡Santa cachucha, ya dijo la frase! Bienvenidos a Veloz TV, el programa de televisión por redes sociales, en donde hablamos empresarios con empresarios y emprendedores, pero sobre todo con líderes que mueven a todo México, Gina. ¡Empuje! ¡Empuje! Así es, Samuel. Mi nombre es Georgina Gómez Villar, chef y orgullosa dueña de Coffee on Point. Bienvenidos. Y pues bueno, Samuel, hoy les prometemos un programa que pone a pensar a todos y cada uno de nosotros, porque vamos a hablar no solo de poder, de estrategia y de política sin filtros. Así es, Gina. La verdad es que es un programa muy especial y para eso tenemos un invitado de lujo. Un hombre que lleva más de 3 décadas analizando y entendiendo la política mexicana. Solamente como pocos, es un consultor, periodista y estratega, creador del Quinto Poder. Con nosotros, Rodrigo Aguilera. Adelante. Adelante. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido. Esta es tu casa. ¿Qué tal? Veloz TV Coffee on Point te recibe. Adelante, Rodrigo, por favor. Gracias. Gracias, Gina. Sí. Gracias. Sammy. Rodrigo. Me haces muchos honores, Sammy, pero No, muchas gracias. la verdad es que siempre te he admirado mucho. Eres una de las pocas personas de las cuales yo veo esa capacidad, ese estratega político que el occidente del país y muchas personas han tenido. Pero, Rodrigo, aparte de darte la bienvenida, quiero hablar de ti, no solamente en este tema tan importante, sino me gustaría que iniciáramos, Gina, si me lo permites, Claro. desde la parte de Rodrigo Aguilera. ¿Quién es Rodrigo Aguilera? ¿Dónde nació Rodrigo Aguilera? Pues dicen que la patria es donde el corazón está, ¿no? Yo me siento orgullosamente vallartense, pero nací en la Ciudad de México, pero hace casi 30 años llegué a Vallarta y en cuanto llegué dije aquí es mi casa. Mi lugar. Tu hogar. Entonces yo soy originario de la Ciudad de México, pero ya como adoptado de esta hermosa ciudad. Oye, Rodrigo, ¿y qué es lo que te hace tan vallartense? ¿Qué es lo que realmente amas? Digo, hablamos en todos los programas y lo platicábamos ahorita con los jóvenes del Consejo de la Juventud. Es que un vallartense realmente es el que ama, habla bien, promueve, invierte y quiere a Puerto Vallarta. Me gusta mucho tu definición, Samuel. Tú siempre apasionado de Vallarta y esa es una de las cosas que me ha gustado mucho de convivir con Sammy. Que al rato platicaremos también de su trayectoria política, pero bueno, me está diciendo no. Tengo una colita muy pequeñita. No digo por eso, sino porque tú también siempre has visto que la participación social es muy importante. Pero decíamos para mí que define a la sociedad vallartense o los jóvenes, la población actual, yo creo que lo está viviendo más, es que aquí en Puerto Vallarta se mezclan, puedes convivir en un mismo espacio con gente de muchos entornos, no nada más sociales, sino económicos, orígenes de otros países. Es un lugar donde convive la gente de igual a igual. Por ejemplo, ahorita llegamos, platicamos sin ningún cortapisa, puedes platicar con la gente. Entonces yo creo que esa facilidad de integrarse a la sociedad vallartense, que no es una sociedad cerrada como hay en otras partes del país. Sí, claro. Aquí la sociedad es muy abierta, con sus pros y sus contras también, ¿verdad? Pero la gente se habla de igual a igual y te encuentras en el banco a quien es multimillonario, a quien apenas va a ajustar la quincena. Me gusta mucho ese entorno, podría decirse casi hasta familiar.
es muy padre, como bien lo dice Rodrigo, que en Puerto Vallarta podamos hablarnos. Yo te estoy viendo interactuar con los jóvenes del Consejo de la Juventud de una manera, y le digo a mi esposa, Rodrigo Aguilera siempre joven. Digo, qué bárbaro, qué padre cómo interactúa siempre con la Pues, juventud. Ahí está el secreto de seguir más o menos vigente, ir viendo las nuevas generaciones de jóvenes que van siendo líderes empresariales, que van a ser líderes sociales. Y yo creo que es parte muy importante de lo que tú haces con este programa. Te felicito porque siempre he seguido mucho tu trayectoria, yo también, y no es duelo de cebollazos. Pero tenemos aquí a nuestro Mark Zuckerberg vallartense. Amigo. La participación. Muchos jóvenes actualmente, y no digo que todos, pero muchos se han alejado mucho de las causas sociales, de las causas políticas, y después resienten los problemas. Entonces, por ejemplo, la creación de un empleo, aunque sea uno, es algo que pocos jóvenes están dispuestos a hacer. La participación política, porque una cosa es hacer campaña y otra gobernar, lo que estábamos discutiendo. Sí. Yo tengo una definición ahí que las campañas políticas son como el noviazgo. Todo es muy bonito, puras promesas, pero a la hora de gobernar ya es como el matrimonio, entonces hay que cumplir. La gente nunca está a gusto, si le das una vez, quiere que le vuelvas a dar, y estar solucionando problemas y escuchando a la gente, no cualquiera lo puede hacer. Este es un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la oficina del alcalde. Qué interesante comparación, Rodrigo. No lo había visto de esa manera. Pues es lo que yo siempre digo a la gente a la que asesoro, ¿verdad? Y yo creo que ahí está la clave en la participación. Y estos espacios fomentan la participación. Me gusta mucho que también les des espacio a los jóvenes. Tú siempre has empujado a los jóvenes, es también nuestro Shark Tank. Oye, hay que hacer uno. Estaría muy Vaya, interesante. muy interesante. Y fíjense que yo tengo una idea de lo que es el Shark Tank, y creo que el emprendedor y el vallartense, el jalisciense Sí. y el mexicano se merecen algo diferente. No solamente, porque incluso hasta el nombre lo dice, ¿no? Tanque de tiburones. Pero realmente un emprendedor se merece ser mordido o apoyado. Así también puedo llevarlo yo. Baje a echar esta porquería. Claro. Entonces, yo creo que incluso las personas que yo admiro mucho, que salen en el programa, al cual le mando muchos saludos a todos ellos, los admiramos mucho, pero sí como ponerte en un programa donde tú estás sentado y te dicen, muerde al más pequeño. Bueno, Entonces, pues, es parte como del una show definición. Pero sí creo que si lo llevamos un poquito más allá, más que morderlos, deberíamos de apoyar a la juventud. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Oye, Gina, pues muchas gracias. ¿Qué te parece, Rodrigo, este lugar tan bello, tan bonito? Padrísimo. Me Es gusta mucho, y sobre todo la parota que tienen aquí conservada, y me gustó que a los jóvenes que llegaron también les gustó mucho. Así es Sí, que ahorita de hecho estamos me gusta viendo mucho la carta. imágenes. La verdad es que es un lugar muy acogedor, las sillas súper cómodas, pero lo mejor de todo, su gente, sus productos, su café. Café muy rico. Muchas gracias, Lo dejé Gina. por allá, pero estaba muy rico. Ahorita te lo pasamos, no te preocupes. Ronald, Oye, pásanos el Rodrigo, café, no seas malo. Fíjate, me gustaría preguntarte algo. Me quedé intrigada ahorita que comentaste que eres de la Ciudad de México. ¿Y qué te trajo a Vallarta principalmente? O sea, ¿qué te movió para acá para que después se volviera a tu hogar? Es buena pregunta. Mira, yo no quiero hacer la historia muy larga, pero yo estudié periodismo. Entonces, uno de mis mejores maestros llegó al Vallarta Pina, al periódico Vallarta Pina, que ahí tiene Sammy su portada de verdad. Sí. Llegó al Vallarta Pina como director, pero se le complicaba mucho por su esposa y su familia. En aquel tiempo que llegamos nosotros, era muy caro los vuelos. Gracias, No había Ronald. como ahora vuelos Muchas de gracias. 50 pesos, ¿verdad? Sí. Entonces le costaba mucho trabajo. Muchas gracias. Muy rico el café, ¿eh? Y entonces, no, llegó mi maestro primero. Yo estaba terminando la tesis en ese tiempo, ya estaba trabajando en un periódico que se llama El Financiero. Ah, Ahí empecé yo a trabajar, ya había trabajado en el Universal, luego estaba en El Financiero. Y me dice, oye, hay un periódico en Vallarta, yo lo voy a tener que dejar y necesitan un editor de noticias generales, porque en aquel tiempo llegaba ya por internet toda la información de deportes, política, lo que era lo nacional. Lo local yo todavía no lo conocía, entonces no me podía hacer cargo. Entonces, ya para no hacer muy largo el cuento, él se regresa y me deja aquí. Y Luis Reyes Brambila, que en paz descanse, pues me fue soltando responsabilidades y a los 23 años acabé siendo el director del Vallarta Pina. wow. Yo fui el editor general del Vallarta Pina y pues me familiaricé mucho con la vida local. En aquel tiempo el archivo de fotos era
manual, entonces al estar viendo las fotos, pues vas viendo quién es quién, porque atrás decía, y ya me fui metiendo así, y eso fue lo que me trajo trabajo. Yo no sabía Pero esa en parte que ya cuanto estaba en llegué- Vallarta Pina. Sí, no, ya fui director del Vallarta Pina 5 años. Qué padre. Y luego ya me fui a la grilla y ya me metí a la política con Fernando González Corona. Fue la primera campaña que hicimos Wow, qué bien. para su diputación. ¿Y cómo fue Desde este entonces. salto de estar en Vallarta Opina a la política? Pues se va conjuntando. Yo entré después a la radio con Susana Carreño, que también la metía en la política. Yo le hice su primera campaña, aunque ya ahorita no se va a acordar muy bien de mí. Oye, mándale un saludo, sí se va a acordar. Porque no me quiere mucho. No, sí te quiere, hombre. Bueno, Claro igual que le te mandamos quiere. un Ah, Susana ya Carreño, tengo un gran buena relación saludo. con él, sobre todo con sus hijos, o con su hijo mayor Jesús, que es muy buen funcionario del gobierno de Bahía de Banderas. Yo me acredité antes que Susana ahí en la presidencia de la República, las mañaneras con López Obrador. Entonces, en fin, tenemos una historia muy larga, pero regresando al tema, entré a la radio y después estaba Fernando González Corona de presidente municipal en ese tiempo que yo llegué y buscó ser diputado federal. Y ahí, como a mí siempre he sido muy inquieto y me gusta analizar, le gustaban las cosas que le decía y las propuestas que le tenía y nos fuimos. Cuando gana Fernando nos fuimos a su equipo, de hecho yo fui secretario técnico ahí de la Comisión de Turismo, luego me quedé ahí en el Senado de la República también de secretario técnico, pero nunca dejé el periodismo, siempre seguía escribiendo ok. y sumando gente a las campañas y a los partidos y todo. Y en ese camino conocí a Samuel. Ah, mira. Tuve el honor de ¿Ya te platicó que conocerlo. fue candidato del Verde a la presidencia municipal? No. Él fue el primer tuqui candidato. ¡Wow! Eso yo No, no fíjate, sabía. tenía un logotipo muy bonito, era una flor de lis. Sí. Y era con lo que pintaron las bardas del Verde. Sí, muy bonito, una ¿Cuál fue, muy bonita. 2006? 2007. 2007. 2007, empezamos en el 2006, 2007 y Sí. en el 2008 ya me retiré. Pero fíjate que muy bonita tu trayectoria. Desconocíamos, seguramente todos los que nos están viendo, desconocemos gran parte de tu vida porque solamente a las personas No, hay muchas nos cosas. toca ver como ese destello de éxito, ¿no? Pero Rodrigo Aguilera, un gran estratega político y que obviamente Gracias, esto conlleva el aprendizaje, todos los retos que has enfrentado durante tu vida de ser un buen periodista. Y es el coche afectado para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, soy yo. Oye, le cayó a mi coche, oiga. Sí. ¿No? Porque muchos podremos, muchos podrían llamarse periodistas, pero ser un buen periodista reconocido, no solamente en el periodismo, sino en el tema empresarial, en la industria empresarial y por grandes políticos, no es sencillo. Bueno, Sí. ahí también debo reconocer que ha sido suerte porque de esa campaña original con Fernando González Corona vinieron otras y de ahí ya me tocó conocer a figuras de relevancia regional y nacional. Fernando ayudó a Antonio Echevarría Padre, al dueño del Grupo Álica, a su primera campaña para gobernador, que además coincidió que fue la primera alianza que hubo de todos contra el PRI, que es como si ahora todos salieran contra Morena. Ajá. Era en ese tiempo que todavía gobernaba el PRI todo el país y fue la primera campaña grande que me tocó ahí. Ahí conocí a Felipe Calderón, a Diego Fernández de Ceballos, a Vicente Fox y el año siguiente fue la campaña presidencial de Fox, que fue la primera vez que pierde el PRI y ahí conocí a muchísima gente. Luego en el Senado de la República pues a grandes políticos, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Jackson, que en paz descanse, muchos, Porfirio Muñoz Ledo, que incluso uno de mis libros es de los discursos de Porfirio Muñoz Ledo. Y ¿Cómo y se vas llama tu conociendo libro, perdón? gente. No, pues ya tengo 14. ¡Ay, wow! Bueno, ese que mencionas. Este ¿Cómo se es llaman tus libros? Este es el de los discursos de Porfirio Muñoz Ledo. Los discursos Están en de Amazon. Porfirio. Ah, muy bien. Oye, Para que lo Rodrigo. busquen. Siempre ganamos y aprendemos, nunca perdemos. No, siempre se pierde y hay que perder con honor y hay que ganar también bien, pero las derrotas son las derrotas y no hay nada que forje más. Yo no coincido con eso de que no pierdes, aprendes, no, pierdes y al perder son duelos que uno tiene que superar porque es de lo más difícil para los políticos. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que nuestro presidente municipal lleva su primer año de gobierno, lo más difícil no es ser presidente municipal, es dejar de ser presidente municipal. Y ahí es donde yo he encontrado muchas amistades con los que fueron presidentes
que te comparten sus experiencias, pero aprenden más cuando dejan de ser o cuando pierden una campaña que cuando están en el ejercicio del poder, porque ahí estás intoxicado, estás en una burbuja, pero las derrotas te enseñan mucho más. Y yo con varios grupos políticos que me ha tocado con jóvenes, incluyendo con Luis Munguía, que fue nuestro adversario hace 3 años y después lo apoyamos. Nuestro En el grupo en el que yo estaba, ¿no? Sí, no estrategia política, sí, claro. Sí. Uno acaba viendo cómo aprenden, cómo crecen los presidentes municipales y como personas. Oye, ¿y ahora le has podido mostrar las áreas de oportunidad que tú veías en su momento siendo adversarios políticos? Sí, claro. ¿Sí? De hecho, para que yo no hasta lo escribí, cuando Luis quiso ser candidato por Morena, el grupo en el que yo estaba fue el que se le atravesó para que no fuera. Nosotros denunciamos que él se estaba brincando a todos los morenistas de aquí de Vallarta. Y de ahí fue cuando él había roto, pero también hay que ver el origen de todo. Fue el pleito con Enrique Alfaro lo que causó que Luis Munguía se fuera de Movimiento Ciudadano, porque le tocaba a Luis Munguía ser candidato de Movimiento Ciudadano. Por aquí hay un amigo militante de MC, le tocaba a Luis Munguía. Y Alfaro se lo brincó, obligó a que fuera mujer aquí, y ya el resto es historia. Rodrigo Pero si Aguilera, no estaría aquí. Rodrigo Aguilera, ¿lo derecho no tiene vuelta? Es buena pregunta, pero ¿en qué sentido, Sammy? Sí, una pregunta como diciendo, ¿lo derecho no tiene vuelta? O sea, ¿es realmente lo correcto es siempre ir hacia el objetivo? ¿En política? Sí. ¿En estrategia? Sí, también. ¿También? No hay No jiribilla. llego al punto de que el fin justifica los medios, porque sí hay límites éticos y legales que no se deben de pasar, pero dentro de las reglas, como en el fútbol americano, que a mí me gusta mucho, dentro de lo que son las reglas, dentro de este marco que está aquí, se puede hacer todo. Y ahí viene la creatividad, la utilización de la tecnología, sumar nuevas ideas. Yo creo que es muy bueno que tengas aquí jóvenes, porque te refrescan, te oxigenan. Siempre hay que estar en el límite de lo que se puede hacer, siempre, siempre. Oye, es A mí me aquí donde tocó- entra el estratega. Sí, no, a mí me tocó con González Corona en los tiempos en que se podía hacer depósitos ilimitados. Ya es que el muchacho le sobra. Entonces íbamos y hacíamos aportaciones aquí en los bancos. Ya nos conocían, llegábamos con los portafolios para la campaña de Fox. Ya después se prohibieron ese tipo de aportaciones, salvo con Morena, ¿verdad? Pero eran reglas que estaban permitidas. Antes podías vestir un edificio completo de propaganda, ya no se puede. Podías meter cualquier tipo de spots antes sin que lo supervisara el INE, ahora ya no se puede. Podías decir muchas cosas que a mí ya me tocó inclusive que me sancionaron. Y ahora ya no se puede. Pero las reglas cambian y también el juego y va avanzando. Y en la medida que van llegando jóvenes como el mismo Luis Munguía, que yo lo veo ahora más maduro, y no porque le eche porras, también tiene muchas áreas de Oye, oportunidad. no, sí, muy diferente. Pero no ha ido cambiado, madurando. sino maduro. Está madurando y obviamente, pues, faltarán muchas cosas que aprender. Y veo la camada de jóvenes que vienen con él, entonces Sí. eso le hace bien a la política de Vallarta, porque desafortunadamente nuestro presidente municipal anterior era una persona de 70 y más, y no porque yo le reste Sí, definitivamente virtudes es a una visión alguien de distinta. edad. Pero no, por ejemplo, los grandes líderes, como en Estados Unidos el presidente Trump pues, va a cumplir 80 años, pero tienes que tener un equipo de jóvenes que te ayude. Claro. Y aquí el problema es que el señor nunca había sido ejecutivo, y entonces, pues tú que eres empresario, llegas a la presidencia municipal, pues fue un desastre. Entonces, Señoras y señores, jóvenes estamos mejor. con Rodrigo Los jóvenes Aguilera. Con- Gracias Ya se a acabó. Vallarta Opina, justo. Gracias a Las Palmas by the Sea. Gracias a Bol, los productores de este programa. Gracias a Benarum, las joyas de verdad para gente de verdad. Gracias a Veloz, la empresa que sí te hace los mandados. Vamos a estos siguientes cortes comerciales. El negocio andaba lento, pero Veloz Mandados me ayudó cuando empecé a aceptar envíos y publicitarme en la aplicación. Como yo, registra tu negocio, sin importar el giro y sin pagar comisiones. Ve los mandados, nosotros sí te hacemos los mandados. Life is this. I like this. En Coffee on Point, cada taza tiene su historia y comienza con un café mexicano. Hola, amor. ¿Voy a ir al cumpleaños de tu mamá?
Con Velos Mandados, pide lo que quieras, de donde quieras, a la hora que quieras. Descarga la aplicación. Nosotros sí te hacemos los mandados. Gracias por seguir viendo Veloz TV, el programa de televisión por redes que sí te hace los mandados. Estamos aquí con nuestro invitado de lujo, Rodrigo Gracias, Aguilera, un gran amigo. Me vas a hacer sonrojarme. Aquí en Veloz TV, pura gente bonita, pura gente a la cual admiramos, queremos. Gracias. Y les queremos presumir esta trayectoria de nuestro amigo Rodrigo Aguilera. Queremos entrar en una parte, Rodrigo, donde está el quinto poder y el arte de leer la política. Rodrigo, tu columna Quinto Poder se ha vuelto en una referencia entre el occidente del país. ¿Cómo nace la idea de analizar el poder sin ideología desde el pragmatismo? De aprender de errores, porque yo llegué, te digo, a conocer aquí la política en Puerto Vallarta, que me ha gustado mucho, porque yo siempre he visto Puerto Vallarta como un pequeño laboratorio donde suceden cosas que después van a suceder a nivel nacional. Alianzas entre políticos, la cercanía que debe de tener un gobernante con su gente. Chava, ¿le puedes dar un beso a mi bebé? Gracias, que estoy... Ahí está, no pasa nada, nada más lo sacudimos un poquito y está como nuevo. Y al ir conociendo a la sociedad vallartense me tocó ver las expresiones que había en su momento de personas que ya hacían análisis. Luis Alberto Alcaraz, que ahorita regresó con Juan Carlos Castro Almaguer ahí en medio que tienen en Bahía. Estaba también, ya falleció Sergio Martínez Luquín. Estaba también haciendo análisis que todavía está ahí Gerardo Sandoval en Tribuna de la Bahía. Había un grupo muy amplio de columnistas, pero pues todos representamos una ideología, lo queramos o no. Entonces, en aquel tiempo, la oposición a lo que era el gobierno, que era el PRI, era el PAN. Y aunque Luis Reyes Brambila era muy priista, que en paz descanse de don Luis, e inclusive fue candidato a la presidencia municipal por el PRI, nos daba libertad editorial. Nunca hubo oye, no, una línea, no publiques algo del PAN o no publiques algo en aquel tiempo el PRD, que también estaba surgiendo. Entonces, como que yo veía que en el periódico hacía falta, yo lo veía muy priista. Y le dije, oiga, pues voy a escribir, voy a empezar a escribir. Y me dijo, sí. Yo ya traía desde los 15 años que escribía, pero nunca había hecho análisis local. A mí me costó mucho trabajo entender que si tú escribes algo de Samuel Aguilar, pues te lo vas a encontrar en Costco. En el Costco, en Walmart. Sí, al rato, ¿verdad? Y hay que sostener lo que uno dice, ¿verdad? Sí. Entonces, eso te obliga a ser más objetivo y a que si vas a decir algo de alguien, pues tiene que estar sustentado. Y la verdad tuvimos mucha libertad y de ahí nació y ya fue creciendo. Fui conociendo gente de Nayarit, fui creciendo gente de Guadalajara, de muchos municipios del estado y muchos municipios de la región, que también la política en la región a veces pensamos que es Vallarta, no, está Talpa, está Mascota, Tomatlán, que es un municipio muy importante, que va a ser el futuro de toda esta región. Yo, por ejemplo, hace rato estaba mandando mi columna a nuestro presidente municipal y pues hay cosas que no están bien en Vallarta, que hubo manifestaciones sociales que las atendió. Entonces, ahí es donde ve uno lo bonito de escribir, que ve un cierto impacto y con una persona que lo lea, porque dicen, es que a ti no te leen 10,000 personas. Digo, a mí con que me lea el presidente municipal y Samuel, con eso tengo. Eso vale la pena, ¿verdad? Sí, y ahí es donde va otra cosa, hay que agarrar un nicho. O sea, tú, por ejemplo, ahorita con tu restaurante, pues vas a un nicho de mercado. Sí, específico. Específico, a los jóvenes que traen también su música y que traen proyectos muy interesantes de turismo. Y hay que apoyarlos. Pues es un nicho, pero tienes que buscar un nicho. Entonces, para cerrar ya mi respuesta, pues tienes que encontrar un nicho. Entonces, mi nicho político es la gente que está en los órganos de decisión, que uno está como comentarista de cuenta de un partido de fútbol, está narrando lo que ve y lo que cree que puede ser. Una opinión, a veces interesada, a veces no. Oye, Rodrigo, con todo esto que comentas, me entra una duda. ¿Tú has visto pasar generaciones enteras de políticos desde Jalisco a Nayarit? Sí. ¿Cómo cambia la forma de ejercer el poder con los años? Se ha ido viciando mucho. Por ejemplo, la política nayarita es otro mundo. La verdad, aquí sí estamos más avanzados. Ahora con Héctor Santana se está un poquito oxigenando la política en Nayarit, y eso que la ley en Nayarit permite que haya elecciones de regidores por demarcación. Eso ayuda mucho porque son como diputaditos. Entonces, gente de esa región llega de regidor porque gana su elección. Entonces, tiene influencia, tiene más poder. Aquí los regidores llegan de refilón en las planillas, la mayoría,
y no sirven para nada, la mayoría. Hay algunos otros que sí, pero va avanzando en cuanto a que la gente ahora ya sea, por ejemplo, en el caso de Nayarit, se ha viciado. ¿En qué sentido? Que ya ahí todavía lo que dice el gobernador pesa muchísimo. Está muy centralizada la política. No es posible que una persona que está en Tepic quiera mandar lo que sucede acá en Bahía de Banderas. Porque se nos olvida que Bahía de Banderas, para mi gusto, ahorita ya es más importante que Puerto Vallarta. Mucho más. Ahorita lo que salva a Vallarta es la terminal marítima y el aeropuerto, pero de ahí en fuera, Bahía tiene el mejor desarrollo turístico de la región y de todo el Pacífico, que es Vidanta, y tiene las mejores playas Nayarit desde Bahía hasta Novillero. Entonces, desafortunadamente allá la política no la representa todavía. Vamos a ver ya con el futuro, con toda la gente que está llegando a Bahía de Banderas, los jóvenes, porque hay que apostar a los jóvenes, que van a empujar a que ya Bahía de Banderas sea realmente la capital de Nayarit. Y eso va a afectar también a Jalisco. ¿Por qué? Porque Puerto Vallarta va también, y sus políticos, a tener que competir con Bahía. Ya en este momento la gente dice, oye, pues yo quisiera un alcalde como el de Bahía de Banderas. Y tenemos acá un presidente municipal que ha hecho una trayectoria de 30 años en la política, o 20. Oye, sí, así. Y Tan joven, ¿no? Pero entonces tienes que empezar a ver, antes le copiaba Bahía de Banderas a Vallarta, ahora hay que empezar a ver lo que hace el presidente municipal de allá. Más cercanía, más atención a la población. No me agradezca nada. Como servidor público es mi obligación atender a gente humilde como usted. A los niños de la calle y a los viejitos achacosos. Al viejito. No me ayudes. Oye, Rodrigo, qué interesante. Entonces el poder ya no está solo en los cargos, sino en quien atiende mejor el contexto, ¿no? Sí. Que lo entiende, atiende y... Regreso a la reflexión que hacía y que es con lo que abro muchas de mis pláticas con políticos o aspirantes a políticos o políticas o polítiques, porque ya hay que ser políticamente correcto e inclusivo. Sí, así es. Una cosa es hacer campaña, que es fácil, entre comillas. Si tienes una cierta presencia, puedes segmentar ahora, puedes vender publicidad, puedes hacer muchas cosas. Pero a la hora de gobernar, ahí es donde se diferencian las personas. Entonces, quien ha podido hacer campaña y gobernar bien es un grupo muy pequeño de aspirantes a políticos o de políticos. Ser un buen gobernante es muy diferente a hacer campaña. Entonces, yo es lo que he aprendido también, porque uno decía, ay, qué padre, ya hicimos campaña, ya llegó, ya ganó. Y me tocó el caso, por ejemplo, de Ramón Guerrero, ya se fue nuestro amigo del MC, ¿verdad? Ahí viene, Paloxo. Ramón Guerrero llegó con una muy alta expectativa porque hizo una gran campaña. Y puedes hablar a gusto. Terrible gobernante, pero es muy bueno para las campañas. Y en la campaña anterior lo demostró. Mandó a Morena al tercer lugar y él se subió al segundo lugar. Con todo y que tenía mal recuerdo mucha gente de él como gobernante, aunque en realidad no haya sido tan mal gobernante. Oye, Rodrigo, a esto le podríamos llamar la metodología Aguilera, ¿no? O sea, realmente es el resultado de un proceso de estructuración y preparación. Fíjate como bien que lo dices. Yo lo veo, no sé si han visto una película que se llama Moneyball, que sale Brad Pitt, que estudia la forma en la que empieza a ganar juegos. Sí, sí. Un manager de béisbol analizando... Con un contador. Con estadística. Puedes decir que hay un método, pero también es caso por caso. Cuando uno está en la calle, ve uno, por ejemplo, el carisma. El carisma no es algo que puedas inventar. O sea, hay gente que llega muy bien con la ciudadanía y que saluda y y la gente la abraza, que es el gesto típico político, y hay gente a la que no se le da. Sí, eso no lo puedes decir. Entonces, a lo que yo iba es que, porque a mí también me gustan mucho los deportes y de hecho hago análisis también de fútbol americano. Tienes de que hecho, jugaste adaptar... fútbol americano. Ah, todavía juego. ¿Ah, sí? No has jugado en años, ¿por qué no puedo ser quarterback? Es cierto, veamos cómo lo haces. Lánzala, estoy abierto. Es por eso, ahora siéntate y cállate. Se resbaló, me puse crema. ¿En dónde juegas? En un equipo de veteranos. Mándale saludos. Team Vallarta. Saludo mucho a Hugo. Hugo Sánchez se llama, no es el futbolista, es futbolista. O sea, americano. aparte de futbolista es dueño de La Martina y de otros lugares. ¿Qué Así tal? se dedican La Martina. Qué buena fiesta. ¡Qué bien te mueves, nena! Se ve que bailas a menudo. Ajá, él es el dueño ahí. ¿Y sí se van a celebrar después Charlie de ganar, Aguilera, o no? otro pariente Aguilera, porque aquí había una amiga Aguilera también. Ah, súper. Fundaron ese equipo y somos puros veteranos ya, 50 y más. Entonces, 50 y más. Oye, y Rodrigo. te iba a cerrar nada más el comentario. Entonces, la estrategia se tiene que definir con base a lo que tienes. A eso iba. Si tú tienes este vaso y dices, pues con este vaso le vamos a dar, pues hay que buscarle cómo lo vemos bonito, cómo lo acomodamos,
Y si tienes este otro, igual. Entonces, como que no hay un... Eso es lo bonito de las campañas. Es igual que un partido de fútbol. Empieza, pero nunca va a haber uno igual a otro. Entonces, tienes que adaptar la estrategia para lo que está. Y luego la táctica, porque está lo que ya pensaste que va a hacer, pero luego empiezan a suceder cosas y hay que adaptarlas. Oye, estos goles de campo, ¿no? Que se dan una sí. vez cada año. Pero con esta metodología aguilera, observar, analizar, decidir y ejecutar, Rodrigo, cuéntanos cómo aplicas eso. Por ejemplo, una campaña política, ¿qué es en lo primero que te enfocas? Primero tiene que ser él o la o le candidate. Porque si no, no hay materia. O sea, que la gente esté motivada, que va a ser una friega, que no va a haber descanso, que tienes que dejar atrás tu vida familiar, pues tú ya lo viviste. Tienes que separarte mucho tiempo de tus seres queridos, tienes que entregarte a lo que es la campaña. Es muy absorbente, a mí por eso me gusta mucho, pero tienes que tener a alguien que esté muy comprometido a hacerlo. Ha habido muchos casos de muchos políticos que su vida familiar los alejó. Y no quiero decir nombres, pero que sus esposas pues no les... ¿Cómo que ya te vas No otra las vez? dejó. ¿Y ¿Cómo que ya te vas de campaña? Y cuando son campañas estatales, distritales o nacionales, pues es no ver a la familia. A menos que la puedas tener contigo, como afortunadamente tú tienes a tu esposa que te acompaña en tus aventuras. Te mando un fuerte beso, Pero mi amor. si no, se hace muy difícil para la familia entenderlo. Y luego la otra que es que no eres monedita de oro. O sea, tienes que entender que hay gente que te va a mentar la madre, hay gente que te va a amar, y no debes de perder nunca el piso. Entonces, yo lo primero que trato de mentalizar a la gente es, a ver, esto es muy difícil, no es, ay, sí, voy a llegar a disfrutar del poder. No, ya disfrutas tus recuerdos después, disfrutas la victoria unos segundos, pero no es un cuento de hadas. El servicio público, sobre todo, es una situación muy difícil, muy ingrata. Por ejemplo, hoy, en estos días que hay lluvias extremas o Oye, el huracán que huracanes, pasó en Vallarta. y con el oleaje o los vientos, y la gente quiere soluciones. Entonces, ese es yo creo que mi punto, mentalizarlos que va a ser algo muy difícil. Gina. Oh, sí. Oye, pues eso suena totalmente como una receta, ¿eh? O sea, de que ir paso por paso. Pero fíjate que va la vocación de la gente. Sí. Desde jóvenes se van viendo. Por ejemplo, el caso de Luis Munguía, pues él lleva su trayectoria. Héctor Santana también, desde jóvenes que empezaron en la UDG. La UDG es una gran escuela de Oye, una cuna cuadros. de líderes. Ay, yo de ahí egresé como Por todos los, comentario. pues te tocaron todos los procesos internos. Sí. Esa es una escuela de política. Oye, la FEU, la FEC, las planillas, la naranja, la violeta, Ahorita la estamos rosa. hablando de algunos actores políticos que quieren figurar desde la oposición. Caso de una muchacha que no voy a mencionar su nombre, pero tú sabes quién es. ¿Yo? Que Digo, no tienen formación política. Entonces creen que ser opositor es muy fácil, se lanzan a manifestarse y hacen el ridículo y truenan mentalmente porque no están preparados para enfrentar la crítica. Porque si tú te subes a criticar, debes de entender que esto es como el box. O sea, vas a lo mejor a darles 2 o 3, pero te van a dar también. Y fíjate que yo siempre Entonces, sobre todo rescatando ahora como... que la opinión pública es tan libre, o sea, tú ahorita en los comentarios no sé cómo nos vaya a ir, pero va a haber comentarios a favor y en contra, sobre todo porque pues yo tengo ahí mis malquerientes y mis bienquerientes, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar con la mentalidad de que eso puede suceder. Oye, fíjate... Eso es lo que yo buscaría, alguien que esté mentalmente dispuesto. Lo dice Gina Preparado de una manera mentalmente. muy buena. Esto suena como una receta de cocina. Sí, porque lleva su preparación, su tiempo, Sí. su proceso, Sí. su toque y su sazón. Y la preparación también tiene que ser para perder. Así es. Porque muchos de los fracasos no son que pierdas, sino que ya no lo vuelves a intentar. Muchos nos preparamos Mucha gente solamente para ganar. Deja tirada la trayectoria política porque no gana en la primera elección. Y si algún no día debe se de ser tiene así. que tirar la toalla, que sea en el mar con unos marisquitos, Rodrigo. Qué a gusto, así sí. Oye, Rodrigo, has trabajado con figuras muy diversas, desde priistas clásicos hasta nuevos liderazgos, como Antonio Pérez Garibay o Carlos Lomelí. El papá del Checo. ¿Cómo mantienes esa neutralidad? ¿Cómo se logra? Siendo muy profesional en cada campaña. O sea, Auténtico. yo nunca tomo una campaña para el mismo cargo en la misma ciudad, ni por un partido en contra. O sea, sí, hay que ser ético en ese tipo de cosas. Pero ya a mí me tocó, te digo, ser muy idealista, regresando a los tiempos cuando yo llegué aquí a Vallarta, que el idealismo en aquel tiempo era el PAN. Ser panista en aquel tiempo era como ser chairo ahora. Porque creías que iba a cambiar el país y cambiaba el grupo en el poder. Y pues no fue cierto.
Es igual Me siempre. encanta cómo habla. Entonces cambias, Muy real. ya Muy no real. cambia, ya no es cambiar de partido, sino es ver a las personas que pueden llegar. Entonces, por ejemplo, ahora Luis Munguía pues, ha aventado 5 partidos. Héctor Santana también se echó del PRI al PAN, creo, y luego ahora a Morena. Y ya no es tanto por el partido, sino es la gente. Y la ciudadanía ya aprendió que los partidos no son la solución. No es la solución los partidos políticos. Es un vehículo. Es que la ciudadanía se involucre y exija a sus gobernantes. Entonces, así mantienes ¿cómo me dijiste tú? El ser suiza. Pues el ser auténtico. No, el ser, ¿cómo lo planteaste? El ser bueno, la neutralidad. neutral. O sea, ¿cómo mantenías esa Tienes que irte neutralidad? con la persona. El caso de Toño Pérez me recomendó con él, ya en la parte final de su precampaña para gobernador de Jalisco. Ahora, él estuvo en la lista de aspirantes de Morena. Iba a contender contra Pablo Lemus, pero no le tocó ser candidato de Morena. Y me recomendó con él Eugenio González, que por cierto acaba de llegar de representante del gobernador aquí. Y muy bonita experiencia. Ahí conocí a Carlos Bremer de Shark Tank. Fue su cumpleaños, fue Luis Miguel, nos llevó Toño Pérez para Oye, allá. Carlos Bremer, el único que nunca daba mordidas, ¿no? Que Hay siempre que mandarle apoyaba. un saludo y feliz A cumpleaños. donde quiera que estés, Carlos Bremer, ¿no? Sí, un Paz gran, descanse. un gran empresario. Y Toño Pérez es un tipo con mucho carisma, que yo creo que debe tener su oportunidad, Sí. aunque ya está grande, pero él siempre ha estado insistiendo ahí. Tipo muy interesante de la política. Y como él he conocido a muchos de presidentes municipales aquí de municipios de 2,000, 3,000 habitantes, que ves gente con un gran potencial político. Entonces yo creo que el que tiene vocación puede crecer hasta altos niveles. Y lo vemos en casos, ya para cerrar, no porque los ponga de ejemplo, sino porque son gente que está ahí viniendo de un origen de provincia, que no está centralizado. El caso de Ricardo Monreal, que de sí. Zacatecas, de ser de una familia pobre de 15 hermanos, pues está ahorita Dos senadores, bueno, presidente uno de ya fue gobernador de su estado, etcétera. Aquí tenemos a Fernando González Corona, que casi llega a ser gobernador. Le falló ahí la jugada contra Ramírez Acuña, que ya platicaremos con calma, porque nos vamos a hacer aquí 2 horas más. Pero viniendo de un pueblo pequeño de Mazatlán, Para nosotros sería un honor. se convirtió en un empresario muy importante. Primero Qué aquí, hombre tan inteligente. luego Fernando. ya se convirtió en un empresario a nivel internacional y estuvo a punto de ser gobernador del estado. Estuvo a punto también de ser secretario de estado con Vicente Fox. Además, un gran ser humano. Esta historia nadie la sabe, de hecho nunca la platico, pero yo estaba a punto de tener un derrame cerebral cuando yo estaba en la preparatoria en el colegio americano. Y él era presidente municipal y el seguro no quería cubrir. Y mi mamá, Fernando, sin conocer a mi mamá acudió a la presidencia. A los miércoles ciudadanos que hacían. Fernando le abrió la puerta, le platica a mi mamá, él levanta el teléfono y dice, no te estoy hablando a nombre de Fernando González Corona, ni a nombre del presidente municipal, te hablo a nombre de todo Vallarta. Para no hacer el cuento muy largo, estoy aquí, muy agradecido. Gracias. Fernando González Corona no solamente es un gran empresario, un gran político, sino que es además un gran ser humano. Yo se lo quiero reconocer y se lo reconozco donde quiera que hablo de él y de claro. Bob Kirchner, pero así es. Qué padre, Rodrigo. Pero ahí, y yo creo que es una cuenta pendiente que al de tener todavía, le faltó sobreponerse a las derrotas que tuvo. O sea, él, después de hacer la precampaña para gobernador, debió haber seguido. Debió haber sido senador, debió haber... Sí. Híjole, ya había él podría haber ya logrado había muchas cosas. No, las logró de todas maneras. Pero Sí. Hubiera sido un excelente gobernador. Sí, claro, y un gran secretario de Estado muy enfocado en el turismo. Totalmente. Porque él siempre ha tenido esa visión de promoción. Bueno, nunca es tarde, hay que invitarlo a que... Yo le aprendí muchas cosas a él. Sí. Y bueno, luego quiso empujar a su esposa, pero bueno, también el tiempo no nos perdona, ¿eh? Ya Fernando ya está en otra etapa de su vida, ya se consolidó muchísimo profesionalmente, ya está dejando que sus hijos ya tomen el negocio. Gran familia. Y ya no creo que sea tiempo para él. Pero está el ejemplo de lo que hizo Antonio Echevarría en Nayarit. Antonio Echevarría, más o menos en un entorno empresarial en ese tiempo, ahí se iban en fortunas y sí fue gobernador. Súper interesante lo que estamos platicando, señoras y señores. figuras Rodrigo regionales, espero que no les Aguilera aburra en mucho. la casa. Vamos a agradecer a los patrocinadores Vallarta Opina, a Las Palmas by the Sea, a Benarún, Muy bonitos. a Bolt y a Veloz, la empresa que sí te hace los mandados. Cuando regresemos hablaremos
de cómo pasamos del periódico a la inteligencia artificial. Adelante, Emiliano, con esos comerciales. El negocio andaba lento, pero Veloz Mandados me ayudó cuando empecé a aceptar envíos y publicitarme en la aplicación. Como yo, registra tu negocio, sin importar el giro y sin pagar comisiones. Veloz Mandados, nosotros sí te hacemos los mandados. Life is this. I like this. En Coffee on Point, cada taza tiene su historia y comienza con un café mexicano. Hola, amor. ¿Voy a ir al cumpleaños de tu mamá? Con Veloz Mandados, pide lo que quieras, de donde quieras, a la hora que quieras. Descarga la aplicación. Nosotros sí te hacemos los mandados. Qué bárbaro, qué programa. Rodrigo Aguilera in the house. Oye, Gracias, Rodrigo. amigo. Oye, no, ya te voy a robar la palabra así porque estábamos hablando del corte. Yo sí quiero aprovechar para hacer un comercial y no nada más para responder a las finezas de Sammy de siempre. Pero esta empresa Veloz, que es orgullosamente vallartense, seguramente Sammy ya has dedicado programas a platicar la historia. No, bueno, No manches, es una gran historia, digo, mejor que sea en otro entorno y que a lo mejor te entreviste nuestra Gina, co-conductora Gina. Pero la historia de Veloz es algo que realmente se tiene que aprender, es un caso de estudio y yo la pondría al nivel de grandes empresas nacidas de ideas pequeñas pero revolucionarias que están a nivel internacional. Entonces yo sí felicito a Samuel, a su bonita familia. Muchas gracias, y a todo el Rodrigo. equipo de Veloz porque son una empresa 100% vallartense pero de clase mundial y estelar. Ahora que estabas hablando del... Ay, qué bonito lo dices, del Rodrigo. no, te lo digo de corazón. No, sí, Del Cometa es una empresa Sí, muy del bonita. Cometa 3 y Atlas, ¿no? Y sobre todo que le da a los jóvenes y a las personas, no necesariamente jóvenes, pero que quieren emprender, una guía de lo que es. Pero sí deben de darle... ¿Cuándo es el aniversario de Veloz? El 14 de marzo. Ah, pues para el aniversario hagan un programa con la historia. Me Sí, invitan, ¿verdad? Sí. Me invitan para aplaudir. Vamos a invitar a Pero Rodrigo sí, Aguilera. quería reconocerle a Samuel, nuestro anfitrión, para las personas que nos están viendo fuera de esta región donde Veloz es muy conocido. Samuel en lo particular, digo, la empresa es conocida a nivel nacional, pero el origen de la empresa es algo que vale la pena verse y que seguramente van a estar estudiando en el futuro quienes quieran emprender. Sí, fíjate Te que felicito, hace Samuel. poco una persona muy linda se acercó y con el interés de hacer una película. Y yo le digo, híjole, hemos pasado tantas cosas tan bonitas. Mira, Una docuserie. una docuserie. Te Pues voy ahí están los a... muchachos que te la produzcan. Oye, te voy a decir, por ejemplo, acaba de fallecer mi me perrito digas. Toki. Un perrito, Rodrigo, que fue mi compañero en muchas veces que me metí a llorar al baño de no saber qué hacer con la nómina, de no saber qué hacer con el sistema, de no sé... O sea, era mi amigo en la noche, en la madrugada, donde yo me salía al patio y me sentaba, Y él llegaba ahí. me ponía a platicar con él. Y un gran compañero de vida. Yo siento que él me entendía. Ya sabes, hasta veía y movía su colita de diferente manera. ¿Tú lo conociste? Dependiendo la situación. Un perro muy amado y falleció y yo nunca pensé Que te que me pegar. fuera a pegar tanto, porque ya sabes, era de los perros en el patio, los humanos en la casa, pero en grandes momentos, Toki, donde quiera que te encuentres, quiero agradecerte por todos esos Ya vieron, momentos. así es Samuel de agradecido. Pues esos momentos, mi Toki se me fue, pero bueno, siempre lo voy a año? llevar en mi corazón. Hace 2 días. Ah, no. Lo sentimos mucho. Ya lo incineramos. Y pues, Oye, hablando de empresas, esa es otra... Mucho Oye, enorme el mercado, todo lo de las mascotas ahora. creciendo, Rodrigo. Ah, por cierto, hoy es cumpleaños de Alex Peña, lo felicito porque él también trae De Guau. las empresas de Guau y Saludos, su cumpleaños. Alex. Sí, súper. Oye, Y él Rodrigo. se dedicó de abogado, se dedicó más al negocio de su esposa que ya que es la Oye, veterinaria. sí, yo- Oye, Ya. Rodrigo. Sí, ya por eso le quise cambiar el tema a mi Oye, Rodrigo. Sammy.
Del periódico a inteligencia artificial. Este nuevo segmento tan interesante, tan actual, tan presente, no es lo que viene, es lo que está. Sí. Sí. A mí me gustaría hacerte una pregunta, pues porque tú comenzaste en la época de la pega de carteles. Sí. Y hoy hablas de la inteligencia artificial aplicada Sí. a campañas. Sí. ¿Cómo fue esta transición? Es muy buena pregunta y va muy bien con la que me está diciendo Sammy. Lo que decíamos ahorita de la educación también se aplica a los medios. Hubo un tiempo que no se movía nada. O sea, la industria del periodismo como tal, hasta los 90s, con el surgimiento la primera revolución de Internet, era igual, la imprimías en papel y había que irlo a vender, había que distribuirlo. Y de repente, con el Internet cambió todo, muchos periódicos se tuvieron que cerrar, algunos se adaptaron. Vallarta Pina es de los pocos sobrevivientes en la época impresa. No sé si Tribuna lo sigan imprimiendo, pero Vallarta Pina sí. Pero eso, si alguien ha ido al periódico ahorita de los jóvenes, pues es como dar un salto al pasado, ves las máquinas. Es como las encontrarte un tintas. chismógrafo, ¿no? No, y a mí me tocó todavía los tiempos en que era peor, porque tenías que armar el periódico todavía en el Universal, era con molde de plomo, entonces hacían palabra por palabra. Ajá. Y luego de ahí lo metían a la rotativa, entonces era un proceso industrial que después se metió en la tecnología. Y ya para no hacer el cuento muy largo, en cuanto sale el tema del Internet, pues viene la primera revolución para los periodistas. A mí en lo particular, como soy muy flojo, me cayó como anillo al dedo la existencia del Internet. Y ahora la inteligencia artificial, más. Si antes escribía 5 columnas a la semana, puedo escribir 5 al día. Digo, supervisando lo que hace, ¿verdad? La inteligencia artificial. Claro. Pero... No, y sabiéndolo pedir, porque lo que la La ingeniería gente de tiene prompts. que saber Aquí están los es que muchachos de multimedia. la inteligencia artificial La ingeniería de prompts es lo más Sí. importante que hay ahora, ¿no? Ir educando a tu asistente. Tu bot. Entonces, yo lo que veo es que hay una interacción muy bonita de diferentes generaciones que a través de la tecnología se encuentran. Yo debato mucho con los jóvenes porque hay jóvenes que no quieren saber nada de inteligencia artificial. O sea, los que son artistas sobre todo, no desprecian la inteligencia artificial. Como la gente que es chef y dice que las maruchas son una porquería, pero Exacto. que sí lo son, ¿verdad? Pero es algo que soluciona y que es masivo y que es rápido, que es asequible, y está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, sí es una gran herramienta para todas las carreras, para todas las empresas. Pero también para tienes todo. que saber aplicarlo. Pero para el periodismo hay que verlo como, yo lo veo como algo extraordinario. Ahorita estaba en lo que hablábamos, pues yo subí hice un video de podcast, lo subí a Spotify. Pero con inteligencia Todo al artificial mismo lo tiempo. estábamos viendo. Sí, sin necesidad de un estudio, porque digo, tú te puedes dar el lujo de comprarte una cámara esa, Sammy, pero uno no te la puede andar cargando, ¿no? Entonces, Recuerda que nosotros eso sí te te hacemos los facilita mandados mucho. también. Cuando quieras que grabemos un podcast, Sí, pero tenemos todo el equipo y yo creo que producción. la siguiente, esto ya se quedó en una etapa anterior. Ya lo que sigue ya tiene que ser tus avatars, Ya sé. que estén interactuando aquí y Con la hacerlo pura así. voz. Ya todo el No, avatar es tuyo. la o voz sea, ya la generas también. o sea, va a ser una También. Gina peinadita Con con la, ya sabes, pero sin que lo hagas tú. no, nada le más puedes lo cambiar los escribes. looks que tú quieras. Me Así voy a es. poner unos chonguitos. Pero todo eso ha sido a raíz Fuera. de la necesidad. O sea, ¿qué te lleva a cambiar de una cosa a otra? La necesidad, el ver la competencia. A mí la competencia me gusta mucho y no me preocupa la derrota, me gusta más la competencia que las victorias. Yo no siento una emoción muy interesante en la competencia, en el tratar de ser mejor que otro y el superarse a uno mismo. Entonces, cuando ves que empieza a salir una herramienta y que alguien ya la empezó a aplicar, hay que meterse a hacerlo. Oye, es como Y cuando aquí ves que empiezan a hacer los aquí, muñequitos, a mí, ¿no? Yo lo que quiero, y regreso al tema del periódico, ahora la inteligencia, yo quisiera que hubiera más competencia en mi medio, porque ya nada más quedamos como 2 o 3 que hacemos análisis. Ya la mayoría de los periodistas dicen que llegan y hacen un en vivo y ponen, oye, ponle siquiera qué chingado estamos viendo. Es que una cosa es ser Ya periodismo nadie y otra hace es hacer nada, contenido, entonces, ¿no? Ajá, ya nadie genera contenido real en mi gremio, porque ya como que el medio de comunicación está haciendo más que cualquiera puede reportear. Bueno, estos videos que estamos viendo del oleaje, te lo apuesto que te lo puede haber mandado cualquier persona o una foto.
Ajá. No tiene que ser necesariamente No un medio de periodista. comunicación. Ajá. Y entonces eso me gusta mucho, que se democratice la comunicación, que cualquiera pueda comunicar, porque regresamos a los tiempos antiguos en que uno se enteraba de los mitotes así, oye, pues ya supiste esto y lo otro. Oye, ¿qué onda que Rodrigo? Así es, así es como realmente se hace la comunicación. Entonces yo lo que veo es una oportunidad de que se democratice y ya luego lo llevas a lo que es el futuro, pues ya es comunicación instantánea. Oye, Rodrigo, pero Ya eso es también aplica en los negocios, lo más ¿no? veloz. O sea, más veloz que veloz. O sea, eso aplica en todo, pero en los negocios también. En Veloz usamos la tecnología, pero usamos la tecnología artificial, pero también la humana. O sea, qué importante es que siempre esa tecnología vaya supervisada y controlada por un ser humano profesional. Sí, Oye, porque también tiene sus fallas. Yo cuando empecé a hacerlo, yo la primera vez que conocí la inteligencia artificial fue hace como 1 año y medio, que era generar tus stickers. No sé si alguna vez hicieron un sticker de WhatsApp. Sí, ya sé. Que le dabas el prompt de quiero un perrito que esté saltando. Y esos fueron los primeros prompts. Y ahora llegas a los prompts que puedes generar una película, una sinfonía, un libro. Y solamente depende de qué tan largo, tan corto Y yo es el tengo en mi texto. medio. Pero, por ejemplo, para las empresas, yo he visto cómo automatizan procesos Sí. y luego bots de atención al cliente. No, es... Rodrigo, una código cosa para hacer aplicaciones y demás. Ahí sí ya O sea, me rebasa, pero sí ya la gente que estudió multimedia, sí, el código eso ya es otra cosa. Yo como CEO de la compañía Veloz te puedo decir que gran parte de las personas de la industria de la tecnología estamos utilizando inteligencia artificial. Sí, claro. Sí, pero ya me refiero ya a código para programar, sí, ya mi respeto. Muy avanzado. Sí, ahí sí hay que meterse a estudiar mucho. Oye, pero como comentan que sí es importante, ¿no? O sea, que no solo utilizar la inteligencia artificial, sino la inteligencia humana para llevarla por buen camino, porque también me ha tocado ver de repente información en internet de cosas que no son verdad, y yo de repente digo, ay, no manches eso. Y ya cuando empiezo a ver los comentarios de que no, que eso no es verdad y así, y yo ya no sé qué creer, ¿no? Es cierto. Porque de repente pues sí es difícil, ¿no? Ya con tanta tecnología, ahora sí que de repente pasan información que parece verídica y cómo sabes, ¿no? Diferenciar, también hay que pues hay que ser inteligente también en ese sentido. No, y apenas está empezando, digo, cada día se descubre una herramienta nueva y sobre todo la generación de videos es algo impresionante ya. Y como bien dice Gina, no solamente tienes que tener la pasión y las ganas, sino también tener la inteligencia, la preparación. Oye, Rodrigo. Es justamente lo que quería que hiciéramos juntos, Gina, es entrar a esta parte del pragmatismo y el poder local. Hablemos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Rodrigo. Son regiones con dinamismo económico y político, o sea, muy distintos, aunque nos separe un solo puente y un solo río. ¿Qué distintos somos? ¿Cómo ves su evolución en las dos partes, Vallarta y Bahía de Banderas? Yo hago mucho el símil de lo que le va a suceder a Vallarta, porque ya está pasando en las zonas. Hay muchos memes en muchas páginas y en muchos grupos de WhatsApp de cómo se ha ido diferenciando las zonas urbanas en Puerto Vallarta y las burlas que hay a la gente que vive en las colonias. No voy a mencionar nombres porque luego me van a ir a buscar. Pero no hay diga algunas colonias. No diga la mía, Rodrigo. Y cómo las zonas se están diferenciando en Puerto Vallarta y desafortunadamente en 20 años va a acabar siendo lo que le pasó a Acapulco, a lo mejor en menos, porque Bahía de Banderas sí tiene mucho espacio para donde crecer, una vocación enorme. De hecho, mucha gente que ya trabaja aquí en Vallarta vive en Bahía de Banderas, porque es muy cara la vivienda aquí. Allá en Bahía todavía es un poquito más asequible la vivienda. Entonces el polo de desarrollo que fue Vallarta ya se está moviendo hacia el Bahía de norte. Banderas. Uno va al centro ahora y ve los comercios abandonados, porque quieren cobrar todavía rentas en dólares como si fueran los años 90, el siglo un pueblo pasado. fantasma, ya es el centro de Vallarta. Y es muy triste, pero cada vez va decayendo más y no lo puedes levantar. ¿Qué pasó? Que la gentrificación, que es otro tema, se movió hacia el Lázaro Cárdenas, hacia allá todos los edificios, a Mapas, todo eso, que va a acabar siendo como Malibú, porque es impagable una casa ahí. Saludo para Fernando. Un saludo a Fernando Castro también para Fer Castro. Para Fernando. Y a Malacara también, que esa es la brava ahí en el negocio. A Karen. Y se va a ir yendo el polo de desarrollo hacia Bahía de Banderas por la población, porque sigue llegando muchísima gente. La tasa de crecimiento de Bahía de Banderas es casi como lo que fue Cancún en los inicios de los 2000.
Entonces, en esta zona metropolitana ya vive más o menos 1 millón de personas de población fija, ya no nada más... Ya no es flotante. Lo que pasa es que no han querido hacer un censo real en Bahía porque inmediatamente Bahía de Banderas desplazaría a Tepic como la parte más importante de Nayarit y ahí entran temas presupuestales, eso que ni vale la Oye, pena pero ya estar hace mucho lo hizo, ¿no? Pero ya Bahía de Banderas, para mi gusto, es el centro político. ¿Qué le falta crecer a la clase política de Bahía? A mí me platicaba un amigo, José Gómez, que fue alcalde de Bahía de Banderas, muy inquieto, que él llegó a Vallarta, proveniente de Michoacán, y vio la fila que había de políticos aquí, dijo, mejor me voy a Bahía, y acabó siendo presidente municipal y ahorita es diputado. ¿Qué tal? Eso se llama tener visión, señores. Entonces, fíjate. No, muy listo, José. Y que fue también rector de la UT, ¿no? Rector de la UTBB. También tuvo su paso por el penal de Bucerías, pero bueno, esa es otra historia. Y a lo que voy es que la clase política debe crecer. ¿Y qué va a pasar ahora con todos los jóvenes que llegaron a Bahía, que llegaron a Vallarta, que está creciendo algo que nosotros no habíamos visto como viejos vallartenses? O sea, jóvenes que a esta edad ya están emprendiendo, que traen un festival de música, que ya ven el mundo de otra forma, no como lo veíamos nosotros. O sea, ellos ver algo que está pasando en otra latitud no es nada nuevo, ni adaptar la forma en la que se viste la gente. O sea, antes uno veía a la gente cómo se vestía y decía, este es de Ramblaces, este es de la Marina. Ahora ya ves un estándar. Sí, todos somos iguales. Sí, sobre todo los jóvenes. Y eso es a lo que yo voy. Esa nueva clase de jóvenes, esa nueva generación, va a dar origen a un Vallarta y Bahía de Banderas que va a ser una zona metropolitana, como lo es Guadalajara con todos sus municipios. Lo pongo como ejemplo porque aquí va a ser interestatal. Entonces, por eso dije todos somos iguales, ya no Rodrigo, va, porque ya no seguimos siendo jóvenes. Sí, ya no va a decir, ya va a ser una parte como los turistas, va a ser una parte de la ciudad, ir de un lado al otro de la ciudad. Sí. Ese es mi punto de vista y ahí es donde entra una oportunidad también para los empresarios, para los políticos, que ya debe de haber políticas metropolitanas. ¿Cómo es posible que un transporte que sale de aquí lo tengas? Todavía los bajaban ahí y transbordar. Que nada más Medina sea el que vaya. O sea, son cosas del siglo pasado. O utilizar el mar como transporte también. O los taxis que pueden ir pero no regresarse con pasaje. Sí. O el pleito con los Ubers. O sea, si la gente quiere usar una plataforma o no, y viene de Tepic a no usarlo aquí, es libre mercado. Así es. Así es que si quieres un servicio de calidad, utiliza Veloz Mandados. Nosotros sí te hacemos los mandados. Al tema de transporte. Oye, ese es uno de los grandes problemas. En Vallarta hoy están peleándose que si llegan 15 camiones o 60. Nomás hay servicio en la zona, pero todo lo que es transporte hacia allá, yo no digo que permitan lo que en Tlajomulco de los tuk-tuks, esos como los que hay en Tailandia. ¿Quieres que ponga unos, ahí lo que te decía, unos mototaxis? No, por eso, pero puedes buscar un vehículo que tenga cierta protección y dar servicio a las colonias. Yo creo que tal vez ese es uno de los nichos de mercados enormes. El metro, que es más veloz. Vamos invirtiendo en un metro, ¿qué te parece? Ándale. Oye, Rodrigo. Un sistema de transporte es una empresa que ahí, para los que traigan idea, hasta de bicicletas, no sé, sería de bicicletas muy rentable. rentables que la puedas dejar en otro lado, ¿no? Eso también estaría ya había, muy ¿no? interesante. Ya hubo aquí en Vallarta esas bicis, ¿no? Pero se las robaban. Nomás en el malecón, se las robaban, Rodrigo. Bueno, la gente también tiene que, pues les pone su GPS también. Sí, claro, como todo. Oye, Rodrigo, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Dime. Tú has estado muy cerca de toda esta evolución, acompañando a figuras que hoy definen ese rumbo. Sí. ¿Qué hacen que cambie el liderazgo? Todo tiene un ciclo. El liderazgo surge para hacer una respuesta de un momento. Por ejemplo, el presidente municipal que siga después de Luis Munguía va a ser una respuesta a lo que fue o no fue Luis Munguía. Fíjate, eso que acabas de decir es muy interesante. Es un péndulo. La gente a veces quiere un gobierno muy fuerte y a veces quiere un gobierno muy frívolo. Y ponemos el ejemplo de Gustavo González Villaseñor, que a él realmente nunca se metió en ningún problema social, pero permitió con ese gobierno que era suave que se hiciera todo el área de fluvial, que vinieran grandes estrellas de su momento a dar conciertos gratuitos al malecón. Le dio una promoción muy importante a Vallarta, pero no fue un gobierno sólido. Entonces, ¿qué le pasó? Que cuando vino su sucesión, el grupo contrario le ganó en la interna por su frivolidad. Oye, ¿puedes repetir esa frase? No sé, me salió el resultado. Sí, es que estuvo padrísima. O sea, de que el próximo presidente, o sea, el siguiente presidente... Una respuesta a lo que es el actual presidente.
La gente, por ejemplo, el caso de Luis Michel, porque ya no querían otro adulto maduro como presidente municipal, porque si no, pues, este señor ya lo manejan sus hijos. Entonces, mejor un joven, guapo, vallartense, con una trayectoria. Oye, me gusta que dice inteligente. guapo. Por eso va el péndulo. Entonces, ahora en la que sigue van a decir, bueno, ya no quiero a un guapo, ya quiero a alguien que sea mejor administrador. Sí. Y ahí viene el regreso del péndulo. Y también se desgastan los partidos, pero esos son ciclos, se va agotando un ciclo y por eso también los políticos tienen que ser como los artistas. No sé si hayan fijado que los artistas sacan una canción y si luego sacan otra y otra y otra y otra, enfadan. Entonces tienes que verte en un ciclo. Cumples una función, descansa un rato. Deja que como la gente decía mi descanse mamá, de ti. hijo, no se hace la ajonjolí de todos los moles. Y ya, por ejemplo, el caso de Luis, ya lleva casi 12 años en campaña, la gente ya está empezando a enfadarse de su figura. Y no porque sea bueno o malo, no voy a meter en ese tema. Sí, simplemente pero el liderazgo parte. también se agota. El liderazgo lo tienes que renovar. Por eso las empresas, como por ejemplo, empresas importantes como Veloz, pues ya llega un ciclo en que el CEO ya dio todo lo que podía dar de liderazgo para empujar a la empresa y pues ya tienes que ceder a otro. Fíjense, justo este y tema pasó que en estás Apple hablando. y pasó en muchísimas empresas porque el CEO ya no te da para más. También se agotan, o sea, los líderes Fíjate se agotan. que hablaba- Estar enfrentando problemas no es sano ya después de un cierto tiempo. Sí, Ese es mi punto de tiene vista. su vida. El liderazgo se agota. La vida útil de un político es como la de un futbolista. Empiezas, eres una estrella, ya todavía eres muy bueno, mira, ya empezaste a Sí. caer. Y hasta Cristiano Ronaldo se va a retirar en algún momento. Ayer me decía mi hijo, papá, ¿qué vamos a hacer? Le digo, buscar un CEO. Claro. Pero ¿cómo? O sea, mi hijo pensó que le iba a decir, no, vamos a hacer esto. Me dijo, papá, ¿y qué sigue para Veloz? ¿Qué vamos a hacer? Le digo, llegó el momento de encontrar un CEO. Claro. Y me dijo, ¿pero cómo si tú eres el CEO? Le dije, no, hijo, yo soy el dueño. Necesito encontrar a alguien más chingón que yo. Es evolución. Porque eso se me hace súper interesante y aplicándolo a los negocios, Rodrigo, que es justamente hacia donde quería llevar la plática, es qué importante es que una persona preparada, que admiramos, puede enseñarnos que también esa parte y esa estrategia se lleven los negocios. Pero ahí es donde entra el concepto del quinto poder. La ciudadanía informada. O sea, la ciudadanía que entiende que estar preparado y que estar atento es lo que te va a permitir continuar. Claro. De ahí viene la frase, ¿por qué utilicé lo del quinto poder? Primero fue el cuarto poder. Pero porque eran los medios, era el cuarto poder siempre. Y luego el quinto poder, ahora que ya se digitalizó todo. Y en el tema ya del liderazgo empresarial, que me parece muy importante que lo quieras ligar, yo creo que se parecen mucho los líderes empresariales a los líderes políticos. Tienen un trasfondo muy interesante. De hecho, en esta región ya hablamos de González Corona, de Antonio Echeverría hijo. Les ha faltado, y yo creo que Fernando ya lo adoptó en sus empresas, no sé, ya no me he metido a dar su seguimiento, el dar ese siguiente paso, que es que, bueno, si ya eres el dueño, y ya deja que la empresa... Oye, pero los florezca. hijos del señor Echeverría, grandes empresarios. Sí, claro, pero es a lo que voy, pero ese ciclo de liderazgo también se agota. Así es. Llega un punto en que ya no le das, aunque seas el dueño, aunque seas la familia, y ¿qué vas a hacer? ¿Comprar 50 trailers más? No, o sea, Claro. Ya son otros mercados. Yo me acuerdo que había un tiempo que la Coca-Cola no la producían en Tepic, la Coca-Cola Light, porque no les era rentable. Y ahora con los cambios en la ley, bueno, pues tienes que sacar nuevos productos. Es meterse ya en detalles, pero el liderazgo político y el empresarial van muy de la mano, Sí. pero también deben de llegar al punto en lo que decíamos. Ya llega un momento en que se agotó. Se agotó, pero buscar maximizar y ya. Y la preparación, ¿qué es lo que tú dices? Es muy interesante cuando alguien se está preparando continuamente. Y los políticos, desafortunadamente, hay unos que llegan sin saber ni las leyes. O sea, siquiera las reglas con las que vas a trabajar. Y por eso acaban en la cárcel, o por eso acaban cometiendo errores terribles de administración, o tienen que echar la vuelta atrás en algunos programas que se les habían ocurrido. Y en las empresas igual, lanzas un producto que no pegó y ya gastaste un dineral. Funciona igual. Oye, Deben Rodrigo, prepararse. si tuvieras que dar un consejo a los Desconocimiento. nuevos líderes, si tuvieras que dar ese consejo a los nuevos líderes, a empresarios o a jóvenes que están comenzando el camino, en una toma de decisiones, ¿qué les dirías? Que hagan un consejo.
Una sola persona no puede tomar una decisión. Así es. Aunque sean tu familia, 10 personas, 20 personas que tengas las más cercanas, haces tu focus group, como estábamos platicando, y a ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves esto? No puedes tomar una decisión tú solo. Por eso también, ahí regresando al tema de las campañas, yo lo que siempre recomiendo es que haya un comité de campaña, aunque sea pequeño, porque el candidato no puede decidir, no puede decir, yo quiero esta foto, yo quiero pagar publicidad allá, yo quiero volar un globo. O sea, debe haber un grupo, alguien encargado de finanzas, alguien encargado de comunicación, alguien encargado de la estructura, o sea, un esquema básico y con ellos tomar decisiones. Rodrigo, no puedes tomarlas tú solo. Pero en ninguna. este mundo de ruido, el silencio también comunica, ¿no? Claro. Y hay estrategias que no deben de revelarse. O sea, por eso a mí me sorprenden actores políticos para retomar aquí los que nos estoy yendo afuera. El caso de Luis Munguía aquí en Vallarta, pues todo el mundo cree que no tiene la capacidad que tiene y sí la tiene. Si no, no, sí la tiene. Y como comunicador, él pocas veces lo vas a ver a Luis haciendo un discurso fuerte contra alguien. Ese nunca ha sido su estilo. Pero él actúa. Entonces lo que tú dices, mejor, en algunas cosas mejor no dices nada. El silencio también comunica. Sí, claro. Y ahí es otra de mis frases también. De hecho, la escribí ahorita en la columna que publiqué. La política es de dichos, pero el servicio público y la empresa es de hechos. O sea, no te sirve de nada decir, voy a poner un puente que nos va a comunicar los dos extremos de la bahía, que iba a ser como el Golden Gate, ¿no? En San Francisco. Sí. Que por qué no había un puente que uniera los dos lados de la bahía, ¿no? Apunte de Mita y acabo Corrientes. Oye, ya entendí lo que decías, que es como el matrimonio, ¿no? Que dicen, no, vas a ver, vieja, que vamos a ir a... Y así queda, ¿no? Así, vas a ver. Oye, qué gran frase. Y me quedo con algo que dijiste, Rodrigo. El verdadero estratega no trabaja con colores, ¿no? El verdadero estratega trabaja con personas. Trabaja con resultados. Debo reconocer que no es que yo sea un iluminado, no. Yo soy el resultado. De una parte sí, pero de haber tenido la oportunidad de haber conocido a grandes personas, a grandes políticos. Yo de aquí de la región mencionaría a Rafael González Pimienta. Es uno de los políticos más brillantes que ha dado Vallarta, de Ixtapa, por cierto. Fue presidente municipal en su tiempo, fue papá de un diputado federal muy conocido, Rafa González, de Salvador González Recendis. Un político muy sabio. A don Rafael Llerena Zambrano, otro político muy sabio de esta región. A González Corona, que en el lado empresarial y de liderazgo tiene mucho que ofrecer. Un saludo a don Rafael. A Samuel, que también tuvo su paso por la política. A mucha gente de la que he aprendido. A mí me gusta aprender de la gente, siempre aprender. Entonces no es que yo sea un iluminado, es que he aprendido mucho de mucha gente. De don Luis Reyes, un superdotado para las relaciones públicas. Un tipo extraordinario para las relaciones públicas. Es el único ser, don Luis Reyes Brambila, al cual le mando todo mi cariño a él y a su hermosa familia, que ha sido un líder y un punto de unión entre muchos amigos, ¿sí? Que aún ya partiendo de este mundo terrenal, aún sigue reuniendo todos los días, o en muchas ocasiones, a gente tan querida, claro, como don Eduardo Legorreta, Enrique Tron, a la señora Mago Ortiz, bueno, a tanta gente tan querida que... A Mago Ortiz también yo le aprendí mucho en su visión empresarial. Hay que recordar que ella también fue pionera al tener una marca de cosméticos aquí en Vallarta. No sé si siga con la empresa. Sí, aún. Mi reconocimiento. Y además ahorita está de asesora del presidente municipal. A mí la señora Mago Ortiz me dio clases de etiqueta. Aparte daba sus cursos de cómo estar muy bien paradito. ¿Sí? De hecho, a mí también me lo dio. Y a mi esposa y a mis hijos y a muchos sobrinos. Personalidad. Es el mejor regalo que le puedes regalar a una quinceañera. Ya me habría regañado que esté mal sentado. Sí, doña Mago, ¿qué tal? ¿Cómo lo estoy haciendo? Ahora sí ya. Ya ves. Aprieta tu terrier. Así dice ella. Sí. Oye, esto aplica también para los emprendedores y los líderes, ¿no, Rodrigo? Y los empresarios que están y quieren trascender. O sea, qué importante es que les hablemos de todo esto. Fíjate que yo ahí sí me considero, y ahí yo... creo que tú tienes más que comentarle al público sobre todo. Yo sí me considero muy individualista, te voy a decir por qué. Yo creo que una estructura debe de estar formada por diferentes niveles y hay personas que somos los que van y los avientas por delante para que abran brecha y después ya viene el equipo. Entonces yo me considero de ese tipo de los que sueltas en la selva para que vayan y desactiven una cámara o empiecen una operación militar y después un equipo. Entonces yo sí carezco, y lo reconozco, es una de mis fallas de personalidad, pero también
ventajas y desventajas que tiene uno. Yo soy completamente independiente. Fíjate Yo que no tengo el talante para soportar, me refiero a soportar, no de aguantar, soportar a un equipo, empujarlo, preocuparse por la nómina. Oye, Yo me Rodrigo, voy más ¿y qué por lo crees mío. que estás haciendo ahorita? Una, estás haciendo equipo. Otra, eres el punto de unión y el esfuerzo, la razón por la No, cual tú eres el que lo todos está nos haciendo. despertamos, todos nos bañamos, nos peinamos, pusimos perfume, nos pusimos guapos, planchamos nuestra camisa. Eres parte, aunque tú te creas individual, no sé si has podido observar el claro. tablero del ajedrez, hay peones, hay caballos, hay alfiles, hay torres, Tienes hay toda la reyes razón. y reinas. Yo lo único que te quiero decir es que a lo mejor siempre te has querido así, pero siempre has sido parte de un gran equipo. Por lo menos en mi vida, en mi familia, Gracias. siempre has marcado una gran diferencia. Muchas gracias. Claro que has sabido jugar en equipo, amigo. No, me refiero a que tu pregunta era en el tema de cómo En lo conformar empresarial. mejor un equipo empresarialmente. Ahí sí yo carezco de herramientas para... Todo lo que haces, si yo pudiera encontrar un CEO o un director operativo o algo, si tuviera una lista que yo pudiera elegir, sin lugar a duda pensaría en Rodrigo Aguilera. Muchas gracias. La estrategia no solamente aplica en la política o en el periodismo o en los negocios, aplica en todo. O sea, imagínate un Rodrigo Aguilera que ahorita fuera nombrado gerente y director de un hospital. Te aseguro que encontrarías muchas áreas de oportunidad y sabrías cómo dirigirlo. Igual sucede en la política, igual sucede. ¿Quién es estratega? Mira, te Lo voy a es poner el siempre. caso de Toño Pérez Garibay. Toño Pérez gastó un dineral en su campaña, en su precampaña. Se metió en problemas con el Checo, porque él al ser figura pública y de Morena, le afectaba patrocinios. O sea, le afectó hasta su vida económica. Personal. Él afortunadamente tiene la enorme ventaja, don Toño Pérez, que es un tipo, hablando porque son casos empresariales, que es si Reyes Brambila era muy bueno para las relaciones públicas, él es más bueno todavía. O sea, él es amigo de Carlos Slim. Siempre hay alguien más bueno. Ese es el patrocinio que ha llevado Checo a la mesa, por eso, además de que es un gran piloto, pues el patrocinio con el que llegas. Y gastas un dineral porque tienes un equipo que te son leales y no te pueden decir, sabes que estás mal. Esto no va aquí, esto va acá. Entonces, Realmente va debes acá, de tener un Rodrigo. equipo, exacto, debes de tener un equipo que no te sea incondicional y que te sepa decir. Entonces hizo un análisis, una valoración, no solo yo, un análisis, una valoración con un equipo externo y entonces modificó su estrategia, don Toño, y ya cerró fuerte. Nomás ahí hicieron una jugada al final que le dieron al verde la candidatura y fue Claudia Delgadillo la candidata y estuvo a punto de ganarle a Lemus. Si hubiera sido don Toño el candidato de Morena, arrasan a Lemus, pero lo arrasan. Entonces son esas situaciones en las que yo digo, reúne a un equipo que te sepa decir que no. Yo Entonces, creo que te todo sepa decir líder que no, nada y más. todo político debe tener un buen equipo y creo que todo líder le debería decir, a ver amigo, aquí te traje porque para mí eres el mejor. Claro. A mí dame lo que necesito, no lo que quiero escuchar. Sí, Así claro. es. Oye, ¿sabes qué? Todo esto me suena como si fuera cuando juego ajedrez. Sí. Así me siento, que dices, no, y el que menos hace es el rey, ¿no? Al Sí. final de cuentas es todo el equipo, el que está aquí. Pero si el mueves que bien al rey, avanza. aunque ya no tengas piezas, puedes mandar a tablas el juego. Sí, es cierto. Sí, es muy Mucho de interesante y estrategia. sí tiene mucho que ver de las cosas como yo aprendí estrategia, porque yo creo que eso podría ser de interés para los jóvenes. ¿Cómo aprendes estrategia? Jugando ajedrez, jugando un nuevo juego que se llama Diplomacy. Bueno, no es nuevo, pero que se volvió muy popular. Se llama Diplomacy, jugando Risk, porque empiezas a desarrollarle a los niños el pensamiento estratégico de si yo hago esto, va a tener una consecuencia. Sí, claro. Pero si yo quiero esto, tengo que hacer esto. Sí. Aunque sea difícil, yo creo que por ahí puedes empezar a jugar. Y yo en mi caso con el fútbol americano, porque también es un juego De estrategia. Sí. Oye, Rodrigo, Y la verdad grandes es que... enseñanzas de los coaches que yo tuve en el americano todavía. Oye, y muchos coaches realmente no eran muy buenos jugadores de fútbol americano. No necesariamente. Son estrategas. Como uno que es bueno para asesorar, no es buen político. O sea, me dicen, no, ¿y por qué tú no te lanzas? Porque yo no tolero a la gente. O sea, yo veo los problemas y yo los quiero solucionar. Pero mucha gente Dice, que es de hecho, te clientela odio, política, Gina. mucha gente quiere clientela política. Yo sí te voy a ir a solucionar tus problemas. A mí no me soluciones nada, yo me lo soluciono. ¿Qué les Pero son dices? Yo estoy personalidades. aquí para ver lo que tú no quieres ver. ¿Qué hubo? ¿Sí? Sí. ¿No?
Oye, Pero Rodrigo. yo no puedo ser político, ese ya. Súper interesante, podríamos hablar No me contigo días y días y Que les voy a días y decir que días. Pero fíjate, Rodrigo, ahorita que estás diciendo, no me inviten. Me hizo una pregunta un periodista, digo, no voy a decir su nombre porque la quiero mucho y agradezco mucho que haya pensado en eso. Y me dijo, oye Samuel, ¿por qué no te dedicas a la política? ¿Por qué no vuelves a la política? Y le digo, mira, yo te quiero contestar. Me ganó la pregunta. No, yo le digo, oye, yo te quiero contestar de una manera en la cual yo Educada. creo, ¿no? En la cual yo creo. Yo creo que no Samuel Aguilar, no Rodrigo Aguilera, no Gina Gómez, sino todos los que están viendo este programa y todos a los que llegamos, todos deberíamos de regresarle un poquito a México de lo tanto que nos ha dado. De acuerdo. O sea, debería de ser una obligación, un deseo de una persona o un sueño de alguien. Debería de ser una retribución a tu gran país. Todos deberíamos dedicarnos en algún momento a la política. Y yo le comentaba, si en algún momento Vallarta requiere de mi Eso, actitud, entonces, no de ha mi cerrado la alegría, puerta. claro que yo se lo regresaría. Vallarta me ha dado mucho. Los vallartenses me han dado mucho. Entonces, si en algún momento Samuel Aguilar está preparado para poderle dar a mi Vallarta poquito de lo tanto que me ha dado a mí y a mi familia, pues claro que lo voy a hacer. Pero también es una invitación para todos. Todos deberíamos de pensar en qué momento regresarle a nuestro país lo que nos ha dado. Mira, yo me voy con el concepto clásico de los griegos, que ser ciudadano implica derechos y responsabilidades. Y es una obligación de quien quiere ser ciudadano, sea parte de una comunidad, participar en los eventos políticos. No hay que verlo lejos. Inclusive yo he platicado con muchos jóvenes que se les cambia la mente. Es hasta una oportunidad de hacer una carrera. Hay buenos sueldos. No se compara con la iniciativa privada, pero hay buenos sueldos cuando llegas a cierto nivel en el servicio público. Es una forma de servir a tu país. No tienes que ser político. El servicio público es muy distinto al ser político. El ser político es ser líder, es buscar armar un equipo. Pero el servicio público es algo muy difícil. Es el que barre tu calle, es el que cobra el predial. Es un ejército de personas que están ahí y que son las que hacen que funcione esta ciudad. Hablando de nuestra ciudad. Entonces, hay que verlo como parte importante de la responsabilidad que uno tiene y también que no lo vean los jóvenes como una actividad negativa. El formar parte del gobierno, en otras latitudes es hasta un honor y ni te pagan por... Tú eres el alcalde y ni te pagan por ser el alcalde. Entonces yo creo que es algo que debe ir evolucionando. No podemos seguir con un esquema de leyes y de estructuras políticas y mentales de cómo fue hace 100 años el gobierno. Ya no es lo mismo, ya la ciudadanía quiere otra cosa, quiere soluciones rápidas, una nómina mucho más ligera, otras formas que se deben de ir empujando, pero solamente desde la sociedad civil. A mí me tocó, no quiero idealizar a González Corona, pero González Corona donaba su sueldo. Oye, pero ¿cómo no idealizar a alguien? ¿No? Y aparte repartía dinero, hacía gestiones. Yo sé que cada persona es distinta y cada presidente tiene sus fuerzas y sus... por ejemplo, él era muy individualista y no era bueno para negociar. Nunca se trajo una obra como la que trajo después Javier Bravo de la API, la ampliación. O ahora Munguía que levantó la mano a Lemus desde antes que todos y ahora Lemus le estaba trayendo camiones y puentes. Entonces, ahí ya dependerá de personas como tú que quieran participar y jóvenes que nos estén escuchando, éntrenle a la política porque es la única forma que avancemos, ¿eh? Y yo quiero decirle aquí a todos en esta cámara que agradecemos infinitamente tu presencia, agradecemos por tu vida. Ya sabes que en cada programa, tú lo pudiste ver ahorita, siempre oramos por tratar de llevarles un mensaje de interés, pero sobre todo que sirva, ¿no? A los jóvenes, a los emprendedores, a los empresarios. Agradezco muchísimo, Gina, el que estés con nosotros. Ya sabes que siempre te ando presumiendo. Es una mujer muy capaz, muy inteligente, muy culta, una persona que lee mucho. Y quisiera, Gina, si les puedes decirle a las personas qué te gustaría que se quedaran de ti en este programa. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer a Veloz porque siempre me recibe aquí con mucho gusto y por tener el honor de que ahora estemos grabando en Coffee on Point. Qué hermoso lugar. Sí, y qué rico.
No saben ustedes, pero miren, hemos estado comiendo roles. Oye, ese es mío, ¿eh? Ese Sí. Nos estamos peleando. Agradecer a Rodrigo también por su tiempo. gracias, Gina. Es una persona muy ocupada. Y que todo lo que nos dijo me dejó pensando muchísimo. bueno. Aprendí muchísimo. Y seguramente seguiré aprendiendo de ti, Gracias, de Gina. Samuel, de todos los que nos acompañan, la verdad. Pero también entender cómo se mueven los hilos del poder y que no solamente es uno, ¿no? Al final de cuentas es todo un equipo detrás. Eso se Sí. me hizo Son muy muchos padre. hilos. Sí, sí, sí. Rodrigo, me gustaría que antes de que dijeras qué te gustaría que se quedara la gente de ti en este programa, si nos pudieras hacer el honor a nosotros y a ti mismo de decirle a Rodrigo de ahora, pero es una máquina del tiempo, es una... que le hablaras a Rodrigo de ahora, pero como si ya tuvieras 15 años Más. más. ¿Más? ¿Qué le dirías a Rodrigo de ahora? Le diría, ya retírate. Ya descansar, pero no puedo. Siempre tengo la inquietud de seguir. ¿Pero qué le dices a Rodrigo en Nomás eso, 2025? que ya retírate, ya. Vámonos a viajar, vamos a descansar, Párale. vamos a dejar, ya. Yo sí le quiero decir a Eso Rodrigo diría yo. del 2025, ahora que tenemos 15 años más, quiero decirte, Rodrigo, que ha sido un placer conocerte, poderte tener como amigo, considerarte como mi amigo, saber que eres este estratega que me has enseñado mucho, que eres el tipo de amigo fiel que me hablas y me dices, oye Samuel, yo pienso esto, yo observo esto, vi tu programa, mis opiniones son estas acerca de lo que estás haciendo. Es alguien que siempre me está nutriendo tras bambalinas, una opinión a la cual yo respeto mucho, una opinión a la cual escucho. Y quiero que sepas que eres importante en la vida de Samuel Aguilar, en la vida de Veloz, en la vida de Veloz TV y de todas las personas que nos están escuchando. Me gustaría terminar con estas dos frases. Nunca un mar en calma hizo experto un marinero. Y recuerda que si alguien te dice que volar es peligroso, es porque no tiene alas. Muchas gracias. Hasta el siguiente miércoles.